Bien, parece que no hay preguntas en los chats, así que vamos a empezar con los contenidos. En esta semana, que es la semana 15 del ciclo 2024-1, desarrollaremos contenidos del temario Historia Universal que van desde la Revolución Rusa hasta la Guerra Fría, ¿no? Procesos históricos que son muy importantes: Revolución Rusa, luego tenemos la Revolución Mexicana, ¿ya? Eh, que es fundamental. Las dos, las dos van a influenciar a nivel internacional y obviamente también en el Perú una serie de movimientos sociales. La crisis del sistema capitalista de 1939, el crack, la caída, la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York de octubre de 1929 y sus efectos a nivel mundial, ¿no? Acá también obviamente. La formación del fascismo, de esta ideología totalitaria que tiene diversas formas, ¿no? Trataremos el fascismo italiano, el alemán y el español, para luego entrar a ver la Segunda Guerra Mundial, sus causas, procesos, consecuencias, luego la Guerra Fría, los conflictos de la misma Guerra Fría, y nos centraremos sobre todo en la Guerra de Corea, ¿no? Veremos hasta la Guerra de Corea. Los procesos históricos que corresponden a la Guerra Fría los veremos en la siguiente semana, que es la semana 17. Bien, estaremos a la espera también si alguien se conecta para poder responder y resolver sus preguntas. Bien, acá tenemos el siguiente proceso, o el primer proceso, que aquí, como lo presento, una serie de temas básicos o previos para entender la Revolución Rusa. Para afianzar los conocimientos de esta semana es indispensable manejar algunos, por ejemplo, referidos a las ideologías del siglo XIX, al imperialismo colonial industrial y a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eh, ¿Qué conceptos? Conceptos como el de las ideologías del siglo XIX, liberalismo, socialismo, comunismo, y en el caso del imperialismo colonial industrial, tener bien claro que muchos de los conflictos están asociados a la búsqueda, control, dominio de territorios, materias primas, mano de obra y mercados. Justamente estas serán las características, causas que van a afectar de manera decisiva al mundo para dar lugar a la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y en el caso específico, para entender la Revolución Rusa, si se acuerdan, en la primera etapa de la guerra, entre 1914 al 15, el ejército ruso es literalmente destruido, ¿no? O sea, miles de muertos, no hay forma de cómo recuperar esa cantidad de bajas en términos de heridos y muertos, ¿no? Y hay que recordar que en esa época no hay antibióticos, la medicina no tiene cómo recuperar a los heridos de combate. Muchas heridas ¿no? Van a ser la causa de amputaciones, generando la inhabilitación permanente de sus soldados. Eso ya no se va a apreciar, ¿no? Tanto en la Segunda Guerra Mundial, puesto que ya para la Segunda Guerra Mundial las ciencias han avanzado de tal manera de que ya se producen y se comercializan antibióticos. Entonces, si tenemos en cuenta bien estos elementos ideológicos, económicos, políticos y militares, entenderemos también la crisis por la que atravesaba el imperio zarista, el imperio ruso, previa al desencadenante, ¿no? Al colapso de sus estructuras políticas, económicas y sociales, que darán lugar a la revolución primero de febrero de 1917
y luego la de octubre del mismo año. A eso hay que añadirle circunstancias internas propias de Rusia. La gran crisis que generará la derrota militar, ¿no? Los rusos, cada vez que se meten a una guerra y terminan mal, van a tener pues, problemas muy serios a nivel económico, político, social, cultural, ideológico, dando lugar a grandes levantamientos populares, ¿no? Incluso insurrecciones, oposiciones abiertas al régimen. Eso no lo entienden los rusos y parece que les va a pasar algo similar ahora, ¿no? Les va a pasar algo similar ahora que se han metido a esta guerra en Ucrania, ¿no? Les pasó en la guerra contra Japón en 1904-1905. Esas derrotas generaron una movilización, un cuestionamiento fuerte del gobierno y a pesar de la represión de estos procesos y críticas y protestas sociales, a pesar de eso, fue inevitable que el gobierno dé algunas reformas como el establecimiento del parlamento, lo que los rusos le llaman Duma, la Duma de los diputados, ¿no? Entonces, consecuencias de esa revolución liberal de 1905, revolución que es, repito, causada por los desastres militares en la guerra contra el Japón, estas medidas, una consecuencia directa será el establecimiento del Parlamento o Duma y la aprobación de la Constitución rusa que convierte a Rusia en una monarquía constitucional. Hay que tener esto bien claro porque hay muchos libros de academia que dicen que el gobierno ruso para 1917 mantenía una estructura absolutista. Eso no es cierto, eso es falso, tengan cuidado. Sí, era un gobierno autoritario, sí, pero tenía un parlamento. Y en ese parlamento habían representantes ya de los partidos de izquierda, de los partidos socialistas, por si acaso. Ahora, hay que tener presente también que, como todo proceso histórico y cultural, va a generar también manifestaciones estéticas y artísticas, ¿no? Así como para la Revolución Francesa tenemos los grandes cuadros de pintores como Charles David, que pinta pues ¿no? La entronización de Napoleón, los cuadros de los principales líderes políticos jacobinos, ¿no? Varios cuadros del mismo Napoleón. Para las revoluciones del siglo XIX hay bastantes autores en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, las revoluciones y el proceso mismo de crecimiento industrial, ¿no? Entonces, también, ya para el siglo XX, además de la pintura, aparece un nuevo género de arte, que hasta ahora se le dice, ¿no? El séptimo arte, que es el cine. Y justamente uno de los lugares donde el cine va a florecer con fuerza va a ser en Rusia, y específicamente en la época soviética, con uno de los grandes cineastas, que fue Sergei Eisenstein, y que va a tener un gran éxito durante la época soviética, porque va a ser una especie de cineasta que retrata los valores, por un lado revolucionarios, unidos a los valores patrióticos de los rusos, en películas como esta de acá, el acorazado Potemkin. ¿Por qué? Porque este barco, los marineros de este barco son los que se rebelan contra los oficiales y la orden de movilización de la flota del Mar Negro, y estos marineros toman los barcos, los puertos, los barcos de guerra y se unen a las manifestaciones del pueblo. Y concretamente, este barco era un tremendo acorazado, era el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro. ¿Ya? Y la otra película que está, el cartel está abajo, es la película sobre la Revolución de Octubre. La película se llama así de simple, Octubre, que tuvieron mucho éxito en el cine. Y esas eran películas a blanco y negro y mudas, por si acaso. ¿Ya? Así que
el arte como una expresión, ¿no?, de estos logros de históricos, sociales y políticos de la humanidad. Ahora, recordemos bien que hay en el Parlamento ruso hay la representación de los partidos, ¿no? Hay una coalición de partidos de izquierda que son los socialdemócratas, que buscan tomar el poder por la vía electoral, participan en las elecciones, y a estos les llaman mencheviques. Mientras que los comunistas no tienen representación en el Parlamento, puesto que su propuesta es la toma del poder por la lucha armada. Y estos son los denominados bolcheviques. Y estos bolcheviques están dedicados a la organización de los famosos soviets, que se traduciría al castellano como comunas o comunidades, que eran una versión mejorada, diríamos así, superada de los sindicatos propuestos por los anarquistas. Estos soviets o comunidades no solo buscan la organización para la defensa de los derechos laborales, salariales, o los derechos humanos de los trabajadores, sino también buscan organizarlos para la toma del poder. ¿Ya? La ideología que sostiene la existencia de los soviets viene del cerebro de Lenin y también de Trotsky. Y Trotsky fue el organizador de estos procesos, ¿no?, de estos modelos de organización, los denominados soviets. Bien, entonces ya está claro los antecedentes, ¿no?, la guerra ruso-japonesa, la revolución liberal, la formación de los soviets y la creación de la Duma. En febrero del 17 estalla la revolución llamada o denominada también liberal, socialdemócrata, antibélica, en la que los soldados en 1917, febrero de 1917, realizan una gran cantidad de motines contra las autoridades, las autoridades del gobierno, ¿no? Es impresionante la cantidad de protesta social que hay. Uno no puede realmente medir los levantamientos populares que se dan, ¿no? Son impresionantes. Sobre todo en las zonas, ¿no?, de combate, en las zonas militarizadas, pero también en distintos territorios del imperio. Y encima ese motín dará lugar a la desobediencia sistemática de los soldados para con los oficiales, puesto que los oficiales les ordenan a los soldados salir a reprimir las manifestaciones en las ciudades rusas como Petrogrado o San Petersburgo. En San Petersburgo, Petrogrado es lo mismo. Luego los bolcheviques le llamarán a esa ciudad Leningrado, y se llamó Leningrado hasta la caída del comunismo, y ahora vuelve a su nombre, San Petersburgo. ¿Ya? Entonces es impresionante la cantidad de marchas. ¿Ya? Incluso los soldados se rebelan y matan a sus oficiales. Es decir, en febrero de 1917 nadie le hace caso al zar ni a las autoridades principales del gobierno. El zar, ante esa situación, va a entregar el poder al parlamento, va a renunciar, va a buscar entregarle su cargo a su hermano huye, se refugia en el extranjero, su hijo menor es un niño, no le puede dar el trono. Entonces el zar tomó la decisión de abdicar al trono, pensando que el parlamento iba a solucionar la situación y tal vez, ¿no?, negociar la continuidad de la monarquía. Pero más bien el parlamento planteó desarrollar un modelo de república federal. Pero el gran debate va a ser la paz. Para abril del 17, Lenin, dirigiendo al movimiento bolchevique, exigirá la paz. ¿Ya? Ahora, los bolcheviques no tienen representación en el Parlamento, así que en el Parlamento, cuando se debate la paz, la votación de los diputados dio lugar a la continuidad de la guerra. O sea, a pesar de que
los mismos mencheviques estaban en contra de la guerra, ellos no eran la mayoría del parlamento como para plantear el fin de la guerra. Lenin en abril lanza las denominadas tesis de abril, que son tres. La primera es la primera y lo primero que se debe hacer según Lenin es la paz con Alemania, sin importar tres palabras se podrían decir: paz, pan y patria. Lo primero, paz. La guerra está perdida, dice Lenin. Las fuerzas armadas rusas no pueden enfrentar a las fuerzas armadas combinadas de Alemania, Austria y Turquía, así que es una ficción, ¿no?, mantener la guerra. Segundo, que los soldados que han sido levados, movilizados de manera forzosa para hacer, ¿no?, para ir al frente, enfrentarse a las tropas de los imperios centrales, que estos soldados regresen a sus zonas de trabajo, porque estos soldados eran obreros, mineros, campesinos, y Rusia no tiene productos, hay escasez de productos, ¿sí? Por eso habla de pan, hay hambruna, hay escasez, falta carbón para las calefacciones en un lugar tan frío como Rusia, ¿no? Si ahora en el Perú tenemos una ola de frío y, y llegamos en Lima a 12 grados, 13 grados, ya imagínense en Rusia que pueden llegar a menos 20 grados. Y la calefacción de esa época era fundamentalmente con estufas o chimeneas a carbón. ¿Ya? Entonces, sin carbón no hay calefacción. Y obviamente sin campesinos no hay comida. Sin obreros no hay productos industriales. Y todos esos trabajadores han sido movilizados a la fuerza para incorporarse al ejército, ¿no? Entonces, por eso, paz. Segundo término, pan. Y el tercero, patria. Patria, Lenin dice que Rusia, que el gobierno ruso debe romper estas alianzas político-militares con los aliados, con Francia y Gran Bretaña. ¿Ya? Deben preocuparse por Rusia, los rusos deben preocuparse por Rusia, y que los británicos y los franceses, si quieren seguir la guerra, que eso sea su problema. Rusia no tiene por qué participar de los conflictos entre estas potencias imperialistas. Dura las ideas de Lenin, pero obviamente la mayoría del parlamento mantiene la guerra porque hay un interés. La guerra genera recursos para las empresas, para las industrias. Y bueno, la guerra se mantuvo. En octubre del 17 la situación es insostenible. Los motines militares son constantes. Casi todo el ejército y la marina rusa se encuentra en situación de rebeldía contra el gobierno. Y es por eso que, ¿no?, se lanza una serie de manifestaciones. En octubre, los bolcheviques toman los palacios en San Petersburgo, las principales ciudades en San Petersburgo, en Moscú, en Kiev. Por tanto, toman el control del Estado. Esa es las circunstancias de la toma de octubre. Ojo, octubre en el calendario ruso antiguo, que es el calendario juliano. Los rusos recién adoptan el calendario gregoriano, que es el calendario que usamos nosotros. Lo van a adoptar para después de la revolución, ya en la época soviética. Antes de eso, los rusos mantienen el calendario juliano, y por tanto, para nosotros sería octubre, ¿ya? Para nosotros sería octubre, pero para los rusos o sea, para nosotros sería noviembre. Rusos octubre, para nosotros noviembre del 17.
Bien. Acá tenemos la imagen, ¿no? Lenin eh, dirigiéndose a las masas, y atrás está con la bandera Trotsky y con su casaca de cuero Stalin. Son los tres líderes del partido bolchevique. Bien, los bolcheviques toman el poder e inmediatamente comienzan las negociaciones de paz para salirse de la guerra, y a inicios de 1918 se firma el Tratado de Brest-Litovsk, por el cual los rusos se retiran de la guerra sin importar la pérdida territorial en varios sectores de su frontera, ¿no? Obviamente a favor del Imperio Alemán. En 1918 al 23 se desarrolla una guerra civil denominada Guerra Civil Rusa. Ya, la Guerra Civil Rusa es impresionante, y donde participa apoyando a las fuerzas contrarrevolucionarias o rusos blancos, participa una fuerza multinacional liderada por Gran Bretaña y Francia. Esta guerra civil, durante esta guerra civil se forma el Ejército Rojo, que va a estar dirigido por León Trotsky. Y este Ejército Rojo es el que gana esa guerra civil. Ya, entre el año 21 y 22 las tropas de la coalición se retiran y los rusos blancos van a ser sistemáticamente derrotados. En el año 22 se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con Lenin a la cabeza, y toman como capital a la ciudad de Moscú. El 24 muere Lenin, y en la dirección del Partido Comunista lo va a suceder Stalin. ¿No? ¿Por qué Stalin si era el tercero de los líderes? Primero era Lenin, segundo Trotsky, tercero Stalin. Porque Stalin tiene una propuesta que es más atractiva para los rusos que la propuesta de Trotsky. Trotsky plantea la revolución permanente, ¿no? Mientras que Stalin plantea desarrollar el comunismo, desarrollar la Unión Soviética, y después de eso apoyar a los movimientos, partidos eh, o procesos revolucionarios a nivel internacional. Lo que quiere Trotsky es lo que él va a llamar exportar la revolución, una revolución permanente para que el pueblo, no solo ruso, sino todo el pueblo, se libere del capitalismo. Es una idea principista, ¿no? Pero no es muy real, pues, porque ya los rusos están hartos de tantas guerras. Y más bien la propuesta de Stalin, ¿no? De desarrollar un modelo industrial fuerte. Y ojo, ese modelo industrial se hace con gran cantidad de créditos e inversión de empresas extranjeras, ¿eh? Cosa que Trotsky estaba en contra de eso. Stalin abre, ¿sí? Porque abre el mercado para la inversión y gran cantidad de créditos para el desarrollo de la industrialización en la Unión Soviética. A esto se le va a llamar nueva economía política, ¿ya? Y que de maneras concretas se va a aplicar en los planes quinquenales, o sea, con planes con metas cada 5 años, con metas muy exigentes y rigurosas, hasta despiadadas, podríamos decir. ¿Ya? Los famosos planes quinquenales. Realmente muy despiadadas esas medidas para el desarrollo de la industrialización, para el desarrollo de la, de la economía soviética. Ojo, no hay, eh, en la Unión Soviética no hay derechos laborales, no hay derecho de sindicalización. Todos, todos esos beneficios que los obreros tienen, participación, libertades, organización, todo eso
no lo tienen en la realidad. Hay que tener eso presente porque a veces nos olvidamos y pensamos que los obreros tienen derechos en los países comunistas. En los países comunistas los trabajadores no tienen derecho. Ya tengamos eso presente porque a veces la gente se olvida de la realidad. Ahora, Stalin impone una dictadura brutal y genocida con permanentes purgas, puesto que Stalin tiene mucho miedo de que sus mismos gentes, su mismo grupo, le dé un golpe de Estado, se lo baje. Entonces, ante esa inestabilidad, durante el, el gobierno de Stalin, el stalinismo, se va a caracterizar por ser una permanente dictadura despótica y personalista con miles de muertos, miles de muertos. Ya, esto es impresionante, la cantidad de muertos que hay. Ya durante la dictadura de Stalin mueren más rusos que durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay algunos datos más. ¿Ya? Como proceso, ¿qué pasa en febrero? Deponen al zar Nicolás y se forma el gobierno provisional con el príncipe Lvov, ya como una especie de primer ministro, y el parlamento liderado por los mencheviques. Ahora, como nadie le hace caso al príncipe Lvov, termina la Duma o el parlamento controlando todo, toma el control del poder y el gobierno provisional. Por eso se le dice gobierno provisional, porque no saben si van a ser república o van a regresar a la monarquía. Ese debate queda de lado, puesto que más importante es el debate de la guerra. Y en octubre los soviets, liderados por los bolcheviques, el mando de Lenin, derrocan al gobierno provisional de Kerensky e instauran el gobierno socialista. Del 17 al 23, la rebelión del Ejército Blanco, con apoyo de ¿quién? De las fuerzas multinacionales, japoneses, norteamericanos, británicos y franceses. Y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas impone, ¿no?, el comunismo, ¿no?, de manera brutal y represiva. Durante esos años de revolución y guerra civil hay 5 millones de muertos y más de 10 millones de heridos. Ahora, esa guerra genera una gran crisis económica que el único que tiene una idea clara más o menos para salir de ese desastre es Stalin, ¿ya? A través de esto de acá, que es la economía central planificada o nueva economía política y estos planes quinquenales, metas concretas cada 5 años para desarrollar la economía, sin derechos laborales, sin derechos humanos, nada, brutalidad total. Aquí hay una línea de tiempo que pueden, ¿no?, tomenle una captura porque está muy buena para que nos pueda servir para estudiar el proceso histórico, ¿no? Desde la formación de los grupos bolcheviques, ya esto se da, estos grupos bolcheviques que se forman en 1903, la formación de los, de los soviets posterior a la revolución de 1905, ¿ya? Y bueno, todo el proceso histórico que estamos comentando. Ahora, desaparece la Unión Soviética en términos formales en 1991, ya desaparece para dar lugar a 15 nuevos países. 15 nuevos países que tienen problemas de delimitación fronteriza y de integración étnica, cultural, religiosa y nacional, que por tanto se han generado montones de guerras. Ahora mismo la guerra entre Ucrania y Rusia, pero también hay un conflicto territorial entre Rusia y Georgia, entre Azerbaiyán y Armenia, entre Rusia y Azerbaiyán, eh,
¿no? E incluso al interior de la misma Federación Rusa hay intentos de levantamiento popular como el de la zona de Tartaristán y de la zona de Chechenia, ¿no? Todo eso se ve producto de que el comunismo soviético nunca pudo eliminarlo, ¿no? Si se supone que el comunismo genera una idea ética de superar las diferencias étnicas, raciales, culturales y religiosas, bueno, pues el comunismo nunca logró eso en la Unión Soviética. ¿Ya? Bien. La Revolución Mexicana. Vamos a ver si hay algo en el chat porque escuché una campanita.
Bien, el siguiente tema que trabajamos esta semana es el de la Revolución Mexicana. Como un antecedente hay que tener bien claro que México vive una dictadura militar, político-militar, durante varios años. Más o menos 35 años gobernó el general Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue uno de los grandes héroes mexicanos en la guerra contra los franceses. ¿Ya? Cuando los conservadores mexicanos, con el apoyo de Francia, convirtieron a México en una monarquía y pusieron como emperador de México a un Augsburgo, ¿no? Como emperador de México a un austriaco, Maximiliano de Habsburgo. Se generaron una serie de protestas y levantamientos populares e incluso la oposición de grandes sectores del Parlamento y del Ejército, encabezados por el diputado Benito Juárez. Y eso dio lugar a que los conservadores pidan el apoyo militar a los franceses, y hay una fuerza expedicionaria francesa que apoya al ejército conservador, y eso acelera la guerra, una terrible guerra, la guerra de la guerra contra el imperio le llaman, ¿no? Y varios nombres para esa guerra. Uno de los grandes héroes de esa guerra será el general Porfirio Díaz, ¿ya? Y él es indudablemente el héroe de esa guerra. Y después de la derrota de los conservadores, ojo, los mexicanos rebeldes ejecutaron al emperador Maximiliano y a la familia real, ¿ya? Después de eso, México tuvo una etapa muy fuerte de inestabilidad política que dio lugar a que dé un golpe de Estado, ¿ya? Este general, ¿no? Y asumirá eh, primero como, ¿no? Dando a través de un golpe de Estado y después a través de elecciones controladas y muy fraudulentas, mantendrá un proceso constante de reelecciones, ¿ya? Esa es la tragedia de México, pero ojo, durante el porfiriato México también pues va a modernizarse. Es una dictadura, repito, y se le dice porfiriato, ¿ya? ¿No? Los conceptos caudillescos son muy fuertes en América Latina, ¿no? Eh, Hay una economía de libre mercado, por supuesto, una explotación brutal de los sectores rurales, sobre todo el establecimiento de grandes haciendas para la producción agroindustrial con metas de exportación, y obviamente con una brutal represión a todo el levantamiento de los sectores populares, sobre todo los campesinos. En los sectores urbanos es inevitable que la influencia de los movimientos sociales, las ideas e ideologías del siglo XIX, comienzos del XX, es inevitable que estas lleguen a México, ¿no? Y que generen la organización del proletariado, el cuestionamiento de estos gobiernos autocráticos, el surgimiento de una clase media educada, una clase media preparada que cuestione, ¿no? la forma de organización y de gobierno mexicano. Incluso en la misma élite hay cuestionamientos. Ya a finales del porfiriato hay cuestionamientos sobre la pertinencia y legitimidad de esta dictadura, cuasi dictadura, ¿no? Porque, repito, hay sucesivos procesos electorales desde 1884 hasta en adelante. Porfirio Díaz es elegido democráticamente, ¿no? Pero obviamente, repito, con elecciones muy controladas y sin mucha oposición.
no hay elecciones libres ni limpias propiamente dichas, ¿ya? Justamente la oposición se va a juntar en un movimiento que se le llamó partido, originalmente movimiento y luego partido antireeleccionista, que es el que va a encabezar las protestas y luchas. Ya para 1910 se supone que iba a haber elecciones, pero estas elecciones son canceladas por los sectores militares, ¿no? Un poco como lo que Basadre decía del militarismo, ¿no? No solo gobierna el presidente militar, los ministros militares, sino todo el aparato del Estado está controlado por militares. Entonces, y así era México. Entonces los militares ¿no? ante la vejez, ¿no? La decadencia del gobierno, y obviamente la ancianidad del mismo general Porfirio Díaz, eh, los militares no quieren dejar el poder, ¿no? Quieren mantenerse y el resultado es eso. La suspensión del proceso electoral de 1910, el encarcelamiento de muchos de los líderes y los motines y levantamientos populares e incluso de sectores del ejército que apoyan la candidatura o en todo caso la existencia de elecciones libres y a la candidatura del líder de la oposición que se llamó Francisco Madero. ¿Ya? Cae el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Y una especie de gobierno provisional hasta que asume Francisco Madero. Pero ahí no queda la cosa. Esta rebelión abierta, rebelión contra el autoritarismo político de los militares, esta rebelión civil, diríamos así, se junta también a las necesidades de transformaciones políticas y sociales de los sectores populares, ¿no? Los campesinos sin tierra del sur se rebelan, ¿no? Las comunidades cuyas tierras son expropiadas y los campesinos sin tierra se rebelan y son dirigidas por eh, el líder Emiliano Zapata en el sur de México y en el norte por el líder Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa. Entonces, además de una rebelión política, constitucional, democrática, hay también una rebelión social, ¿no? Emiliano Zapata tiene un lema, tierra y libertad, ¿no? Es muy fuerte esta exigencia. En 1911, los rebeldes, las distintas facciones rebeldes, plantean el plan de Ayala, ¿ya? Pero hay un sector muy fuerte del ejército y de la oposición conservadora que no quiere esta, esta, esta nueva este nuevo proyecto de un Estado mexicano que respete la propiedad de los indios y que integre a la población y a los sectores populares en el gobierno, ¿no? Un poco como esa propuesta de Basadre de la República Aristocrática no es única en el Perú, es muy, ¿no? En muchos países de América Latina ese modelo de república aristocrática es muy común y los historiadores de distintos países le han puesto distintos nombres, ¿no? Acá Basadre le puso república aristocrática, en otros lugares le llaman ¿no? los gobiernos conservadores o gobiernos oligárquicos, así de simple, ¿no? En Argentina de ahí viene el término garcas. Garca es el término, ¿no? Como aquí decimos pituco de manera despectiva, los argentinos dicen garcas, ¿no? En México para eso usan el término fresas, ¿no? Los fresas. Aquí decimos los pitucos y en Argentina dicen los garcas. Pero es lo mismo, son estas élites oligárquicas que a lo largo de la historia controlaron el Estado de manera exclusiva y excluyendo a las grandes mayorías. Bien, en 1913 los sectores conservadores, apoyados por una gran parte del ejército y además de los sectores empresariales muy importantes, sectores empresariales mexicanos y sectores empresariales extranjeros afincados
cuyos intereses están afincados en sectores económicos mexicanos, apoyan un golpe de Estado dirigido por uno de los que estuvo a favor de los cambios, que es el general Huerta, y quien trata de mantener los principios de Prenda Ayala es el general Carranza. Pero los caudillos están en permanente conflicto, ¿no? Derrotado Huerta, Carranza mantiene una situación de guerra constante contra los rebeldes que exigen no solo democracia, elecciones libres, sino también la reforma agraria, las reformas sociales. Por eso el levantamientos de Pancho Villa en el norte y el levantamiento de Emiliano Zapata en el sur se mantienen. Y serán las tropas de Carranza las que van a frenar a esos sectores populares. ¿Ya? Se llega a una especie de acuerdo. Aquí hay una línea de tiempo más o menos que nos permite entender esto. Se llega a una especie de acuerdo en 1917 con a ver, se movió esto. Con la constitución que se da en Querétaro. Pero ante la, diríamos así, miopía de los líderes políticos de no ceder ante las necesidades de los sectores populares, el levantamiento se mantiene. Emiliano Zapata será asesinado y el general Obregón le dará un golpe de estado a Carranza. Pancho Villa luego será asesinado y Plutarco Elías Calles le hará el golpe a Álvaro Obregón. Así que aquí se la pasan todos entre cuestionamientos, traiciones y golpes de Estado desde 1910 hasta 1924. Ahora, el gobierno de Plutarco Elías Calles, ¿no? Este gobierno liberal, planteó una política de expropiación, incluso algunos autores le llaman de descristianización de México, puesto que uno de los enemigos de los sectores populares y de la modernización de México es la Iglesia, según los líderes revolucionarios mexicanos, provocando una de las etapas finales de la Revolución Mexicana, que es el levantamiento de los cristianos. Y a esa etapa le llaman las guerras cristeras, donde el gobierno mexicano se enfrentará a sectores rebeldes, pero católicos. Así es esa etapa de la revolución va a generar también gran cantidad de muertos y al final el gobierno mexicano va a ceder y va a mantener la libertad religiosa. Ya no la eliminación de la religión y el cristianismo, sino ya la libertad religiosa, pero va a mantener el control sobre las propiedades de la iglesia. Ya, algo que luego poco a poco ha ido México cediendo para que la iglesia recupere sus propiedades, sus colegios, su presencia. Pero así fue México, ¿no? Un largo proceso de insurrecciones y levantamientos a lo largo de esta larguísima guerra civil. Las guerras cristeras son del 26 hasta el 29, ¿no? Para los historiadores mexicanos, esta es la última etapa de la Revolución Mexicana. Bien, aquí hay estos son los murales de la Revolución, ¿no? Así como les decía, las pinturas de la Revolución Francesa y las revoluciones liberales, el cine, la Revolución Rusa en México, la pintura, el muralismo, ya de importantes pintores. Aquí hay algunos nada más. David Alfaro es uno, el otro es Juan O'Gorman, ¿ya? Y el más conocido de todos, creo yo, y sin temor a equivocarme, el más conocido de todos, Diego Rivera. Aquí tenemos. Lo de arriba es un largo mural que rodea
eh, todo un ambiente del castillo de Chapultepec, que fue pintado por David Alfaro Sequeiros, y luego este enorme mural conmemorando las protestas y marchas que dirige Francisco Madero exigiendo el sufragio libre, sufragio efectivo. El mural que está en el Museo Nacional de Historia de México de Juan O'Gorman. Y esto está en el Palacio Nacional de Gobierno de México, esta gran pintura Tierra y Libertad, este mural Tierra y Libertad del gran Diego Rivera. En el Palacio de Gobierno de México, el Palacio Nacional de Gobierno, así se le llama, hay un enorme salón principal donde hay un mural larguísimo que es la historia de México, de la conquista al futuro. Y esta parte es la parte alusiva a la revolución, ¿no? Bajo la consigna de los líderes, como acá está. Acá podemos ver acá está, este es Pancho Villa, el que está acá. A ver, podemos ver bien el cursor. Este de acá es Pancho Villa, Francisco Madero y Emiliano Zapata. Ya, ahí están los grandes. Tierra y libertad. Bien, vamos a ver el chat y para luego continuar con la clase, a ver si hay alguna pregunta.
Bien, un proceso esencial para entender el mundo y la historia contemporánea es la presencia de estas constantes y regulares crisis económicas provocadas por esta economía interconectada a nivel internacional. Estas crisis ya se comenzaron a evidenciar en el siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, los efectos de la caída, la primera gran caída de la Bolsa de Valores de Nueva York de 1873 van a significar, por ejemplo, el colapso de la economía del guano para el Perú, ¿ya? Entonces, ya esa interconexión, conexión, interdependencia económica a nivel internacional se ve y se palpa claramente con la crisis del guano de 1873, ¿no? Ahora, a pesar de eso, la, el mundo capitalista, y específicamente la economía peruana, no aprendió la lección y como resultado vamos a ser otra vez afectados por la crisis de 1929, la, y algunos autores dicen que es la primera gran caída. La del 73 fue fuerte, pero la de 1929 es brutal, es un tsunami que destruye la economía mundial y obviamente también a nosotros, ¿sí? Entonces, antecedentes a esa crisis, la prosperidad de los años 20, del 19 al 29, los historiadores norteamericanos le llaman a esa etapa los locos años 20 por el crecimiento desordenado, caótico, pero muy, muy alto de la economía norteamericana, ¿no? Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, los países, las principales potencias industriales abren sus mercados, ¿no? Para cubrir sus enormes deudas de guerra. Los grandes imperios coloniales, como el británico y el francés, abren su mercado, permitiendo el acceso de las demandas y de las compras impresionantes de la economía norteamericana. Estados Unidos puede comprar todo lo que pueda, todo lo que necesite para mantener un crecimiento sostenido y altísimo de su economía, ¿no? Entonces eso es impresionante, ¿no? Eso no podemos negar que esa situación es fundamental para entender el auge de la economía norteamericana, ¿no? Entonces hay una aceleración impresionante de la producción de todo en Estados Unidos. O sea, marcas como Ford eh, se convierten en el modelo de organización empresarial, ¿no? El Fordismo, si se acuerdan, en el tema de la segunda revolución industrial. La economía norteamericana será la que va a liderar al planeta. Así de simple. Entonces, esta hegemonía, esta interdependencia, va a dar lugar a un mundo en crisis, como se les dice, ¿no? Bien, ¿cuándo se da la crisis? El jueves 24 de octubre empieza la caída de las acciones, ¿no? ¿Y cómo cae el valor de las acciones? Porque deja de comprarse. Hay una gran cantidad de inversionistas que dejan de comprar acciones. Para evitar la caída, cierran, antes de que termine el horario de trabajo, cierran el jueves 24, el viernes 25 no abren la bolsa para evitar que haya más ventas. Ya, sábado y domingo no trabajan, el lunes abren y comienza a caer otra vez. Cierran antes de que termine el horario, abren el martes y sigue vendiendo. La gente deja la economía, la oferta y demanda se basa en eso, ¿no? El valor de las acciones hacia arriba es determinado por la demanda, porque la gente compra las acciones de esa empresa. Pero si la gente deja de comprar, el precio se estanca.
Y si la gente, en lugar de comprar las acciones, comienza a venderlas a la baja, entonces la empresa, los valores, las acciones de esa empresa se caen. Y eso es lo que pasa de manera sistemática el jueves 24, jueves negro, 24 de octubre, y el martes 29, martes negro, 29 de octubre de 1929. ¿Ya? O sea, así de simple, la economía se cayó, provocando lo que en términos económicos y estadísticos se le llamará Gran Depresión, ¿no? Creo que aquí tenemos una gráfica. Esta es la Gran Depresión, ¿ya? Esta es la Gran Depresión, esta es la caída. Se deprime esa curva del crecimiento. Y ojo, no es solo en Estados Unidos, arrastra a las principales potencias, a Francia, ya, a Alemania e incluso a Gran Bretaña, a pesar de su enorme imperio colonial. Consecuencias: la Gran Depresión, la quiebra de bancos y fábricas, la devaluación de la moneda, desempleo generalizado, porque si no se compran las acciones de una empresa, esa empresa se estanca. Si venden a la baja el valor de las acciones de la empresa, cae. Y si nadie las compra, llega un momento en que puede quebrar y el valor de las acciones se cae. ¿Y qué pasa? Se cierran las fábricas, se cierran las empresas. Y como hay una interdependencia, esto se extiende a escala global. Y en muchos lugares está unida la idea de que la democracia liberal, el sistema democrático, es el que da sustento, o sea, las libertades del sistema el democrático liberal, esas libertades dan sustento al sistema capitalista. Entonces surgirá un cuestionamiento abierto al sistema capitalista con alternativas que van desde el comunismo más extremo y radical, tomando como ejemplo a los bolcheviques, hasta los movimientos de ultraderecha, ultranacionalistas, como los movimientos fascistas, que se convierten en supuestas alternativas al sistema capitalista. ¿Cómo se sale de la crisis? Después de un largo proceso se plantea el New Deal o el nuevo trato, que va a ser la propuesta electoral del candidato, acá está, del Partido Demócrata, Franklin Delano Roosevelt, para la campaña electoral de 1932. Ya él propone un nuevo acuerdo entre los tres sectores, ¿no? Un acuerdo tripartito entre el Estado, las empresas y los sindicatos. El gobierno dejará de cobrar impuestos a las empresas van a invertir en recuperar sus empresas, sus fábricas, sus industrias, y los trabajadores, ¿no? Que están sin empleo se comprometen a trabajar y a, ¿no? Como se dice, a ajustarse un poco los cinturones hasta exigir mejoras salariales y laborales cuando haya ganancias, ¿no? O sea, porque todos tienen que ceder, es la idea de Roosevelt, porque si no, no se va a poder hacer nada. El Estado interviene y regula. El economista inglés John Maynard Keynes propone una serie de ideas de intervención que están asociadas a su teoría monetaria de la demanda agregada. Si la oferta y la demanda colapsan, o sea, no hay la demanda natural de los agentes privados que compiten, entonces el Estado tiene que asumir. Y esa es la demanda agregada. Por eso el Estado va a intervenir regulando la economía y generando gasto o inversión en obras públicas para que la gente mantenga sus niveles de trabajo e ingresos salariales. Se crean sistemas de seguridad social, seguridad médica y un sistema de aumento de salarios en función al crecimiento o las utilidades de las empresas. Entonces ahí está. ¿Por qué se internacionaliza la crisis? Porque Estados Unidos tiene inversiones en todo el mundo. Estados Unidos tiene inversión en todo el mundo. Para sacar o repatriar sus inversiones, están en el extranjero,
Los bancos en Europa y América Latina van a quebrar, van a cerrar las empresas, aumento del paro o desempleo, reducción del consumo. La producción europea no encuentra suficiente mercado para sus exportaciones. Estados Unidos reduce drásticamente sus compras en el exterior, lo que por ejemplo nos afectó a nosotros, ¿no? Acá podemos ver el desempleo, ¿sí? El desempleo crece, ahí se movió esto, el desempleo crece, acá está, el desempleo crece brutalmente con la crisis del 29 y se recupera con la guerra. La guerra genera la recuperación del empleo en los Estados Unidos. ¿Ya? Esto que está acá en esta sombra rosada es la crisis, ¿no? del trabajo, y la recuperación tiene que ver directamente con la guerra mundial. Bien, vamos a ver si hay algo en el chat y seguir para seguir.
¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Justo voy a empezar a escribir. Profesor, profesor, buenos días. Disculpe, ¿me podría explicar ¿Qué un tal? poco ¿Cómo sobre el estás? laudo Dime, de ¿tienes París? alguna pregunta? Sí, ¿me podría explicar sobre el laudo de París, por favor? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? El laudo de París. El laudo de París de 1922, del gobierno de Eh, Leguía. sí, por favor. Ya, a ver. eh, el gobierno peruano se descubren nuevos yacimientos petroleros en la zona de la costa norte, entre Tumbes y Piura, ¿ya? Y esos yacimientos petroleros, el gobierno de Leguía se los entrega en concesión a la empresa norteamericana International Petroleum Company, ¿ya? Y los ingleses protestan. ¿Por qué protestan? Porque los británicos aducen de que el Perú está violando el eh, contrato Grace, ¿ya? Porque esos recursos el Perú debió dárselo a las empresas inglesas. Ya, entonces, ante esa situación, el gobierno británico y el peruano acuden a un árbitro, que será el gobierno francés. Ahora, para las cuestiones económicas hay tribunales internacionales, ¿no? El CIADI se llama. Entonces, ya Perú, Gran Bretaña van al gobierno francés como árbitro para que solucione el conflicto. Cada, los peruanos y británicos presentan sus argumentos y el gobierno francés da su fallo. Fallo, sentencia, laudo, es lo mismo. ¿Ya? La diferencia es que eh, se usa fallo o sentencia para procesos judiciales en términos penales o civiles, ¿sí? Y se usa el término laudo para la sentencia en términos de lo diplomático, territorial, ¿ya? A nivel de naciones, a nivel internacional. Entonces, el fallo o laudo de París que da el gobierno francés indica que el Perú tiene pleno derecho de dar las concesiones de la explotación, uso y manejo de sus recursos al país que considere. Uno. Dos, que el contrato Grace nos habla de la cesión de los recursos naturales a las empresas británicas existentes hasta 1889. ¿Ya? Y el otro punto es que si los distintos gobiernos peruanos, desde Cáceres, Remigio Morales, Piérola y toda la República Aristocrática, entregaron y dieron concesiones a los británicos, pues sencillamente eso fue costumbre, pero eso no está en la ley, eso no está en el contrato, eso es una costumbre que los gobernantes peruanos han tomado, pero eso no significa que la costumbre se convierta o sea parte de la ley, de la norma. Por tanto, el Estado peruano, dirigido por el presidente Leguía, tiene el derecho de entregar la concesión a quien quiera. Y así quedó. Así, de esa manera, la IPC, la International Petroleum Company, explota los recursos petroleros de estos yacimientos en el norte de Perú. Y lentamente las empresas británicas van a ir vendiendo sus acciones o intereses en distintas empresas o actividades económicas peruanas a los norteamericanos. Y de 1922 hasta el 29, casi toda la actividad económica peruana será manejada por empresas norteamericanas. ¿Está claro? Sí, profesor, tengo otra duda con respecto al contrato Grace. En el caso de, bueno, que tenemos concesiones y todo eso a los ingleses, es la Peruvian Corporation fue asignada a que sea como algo para que ellos controlen ese contrato. Y Peruvian Corporation es muy distinto a la IPC. No, no, claro que sí. La Peruvian Corporation es
IPC es International Petroleum Company, es una empresa de petróleo norteamericana. La Peruvian Corporation es la empresa inglesa que se forma para administrar, gerenciar, manejar todos esos enormes recursos que han sido cedidos por el Perú a los británicos. Creo que está eso en la separata, o en el PPT. Voy a buscarlo, espérate. Estoy buscando ahorita el PPT, es la semana 14, la semana pasada, ¿sí? Ahorita debe estar, está demorándose un poquito. A ver, acá está. Fíjate, ahí está en la pantalla. Ya, la Peruvian Corporation es la empresa británica que va a administrar, gerenciar, manejar los recursos obtenidos por o cedidos por el Estado peruano, ¿sí? Y el jefe de la Peruvian Corporation va a ser este inglés, Sir Alfred Dent. ¿Ya? Y esto se crea en 1889. La IPC ingresa al Perú en 1922. ¿Ya? ¿Está clara la diferencia? Sí, profesor, gracias. Solo Pero tenía una confusión con eso. pregunta todo lo que quieras, pregunta todo lo que quieras, para eso estamos. Sí, profesor, gracias y no tengo ninguna duda. Ya, seguro. Sí. Revisa todos tus apuntes. Yo estoy conectado hasta la 1. No, creo que en la tarde hay otro turno de profesor. Si no, cualquier duda que tengas la puedes dejar en el chat. Hay 2 chats para que ustedes puedan dejar sus preguntas o dudas. Y luego, pues, el profesor que se conecte se las pasa a responder. ¿Ya? ¿Y tú qué postulas, Andrea? Derecho, profesor. Entonces tienes que resolver todas, haber dudas, no tiene que haber nada, porque estos son 10 preguntas por examen. ¿Cuándo es el tercer examen? ¿Cuándo es? El domingo. Este domingo. Mira, yo pensé que se Sí. iban a conectar más alumnos pero todavía no, parece que no se dan cuenta del dolor que se viene. Sí. Profesor, otra duda. En el caso de la República Aristocrática, ¿se centró en la clase media? Ya que en el gobierno de Billinghurst vi una pregunta que, pues, él apoyaba lo que es esta clase media. No, lo que pasa es algo muy simple, ya. A ver, se bloqueó. Voy a salir de esto porque está muy lenteja el sistema. Ya. A ver, la República Aristocrática es un periodo que va del 1899 al 19, con excepción, del gobierno de Guillermo Billinghurst. Billinghurst no es del Partido Civil, ¿ya? Si te acuerdas, República Aristocrática es el dominio del Partido Civil. Ya, Billinghurst es del Partido Demócrata, que tiene un discurso más populista. ¿Ya? A ver dónde está. Por acá. A ver, las siguientes. Ahí está. Entonces, República Aristocrática es este periodo, ¿ya? Si ves en la pantalla, pero se corta 1912 al 14. Esos 2 años de gobierno de Billinghurst es más bien el gobierno de los sectores medios. Y Billinghurst tiene una política a favor de los sectores populares, por eso propuso la jornada laboral de 8 horas. Pero como no tiene mayoría en el Parlamento, no puede implementar esas reformas y se lo bajan. Cuando él quiere presionar, ya le dan un golpe de Estado. ¿Y quién asume? El general, bueno, en esa época, Coronel Benavides, jefe de la guarnición de Lima, asume como jefe de gobierno y organiza un proceso electoral para que gane el Partido Civil otra vez. Y eso se da con el triunfo por, ¿no?
segundo proceso presidencial, en este caso de José Pardo y Barrea. ¿Ya? O sea, República Aristocrática es partido civil, pero hay 2 años que no ganan, que gana el Partido Demócrata, y en esos 2 años Billinghurst intenta hacer esas reformas sociales, pero los civilistas, con el apoyo del ejército, se lo bajan. Y acuérdate que el partido civil es el partido de los empresarios, y a ningún empresario le gustaba la idea de que sus trabajadores tuvieran el mismo sueldo, pero trabajaran 8 horas. ¿Está claro? Sí, profesor. Profesor, bueno, una recomendación. En el caso de tema de Primera Guerra Mundial, ¿en qué me podría enfocar más? ¿En las Ah, causas o en el proceso? mm, como tú vas a carreras de letras, pueden preguntar cualquier cosa, lo que se les ocurra a los constructores de la prueba. Ya, una cosa que ha estado muy, muy fuerte en los últimos años es preguntas sobre relacionando el imperialismo colonial industrial como una de las causas de la guerra, ¿no? Eso está en la semana 13, si mal no recuerdo. A ver, salgo de acá. Semana 13. Sí, semana 13 es. A ver, déjame presentarlo. Creo que semana 13, si mal no recuerdo. No, es semana 12. Está bien lento el sistema. Entonces, ya, pues está muy, muy lenteja la carga. Carga muy lento. Parece que ya se saturó nuestra cuenta. La cuenta de la universidad. Ya, ahí salió. Ya. Vamos a la Primera Guerra Mundial. Ya, la Segunda Revolución da lugar al imperialismo. O sea, el imperialismo colonial industrial es una necesidad para que las industrias y las empresas que están metidas en la Segunda Revolución Industrial crezcan. ¿Ya? O sea, no puede haber Segunda Revolución Industrial sin la expansión y el crecimiento de los mercados internacionales para obtener qué cosa? Materias primas, recursos naturales y mercados. ¿Ya? Por eso los norteamericanos se expanden en el Caribe, entrando en guerra contra España. Los europeos se dividen en África, ¿sí? Los europeos intervienen en China, conquistan un montón de territorios en Asia. Eso hacen los europeos y los norteamericanos. Los japoneses invaden el norte de China, invaden Corea, entran en guerra con Rusia, ¿sí? Todo eso pasa. Y estos conflictos entre las potencias imperiales, industriales, eh, llegan a su punto máximo en la Primera Guerra Mundial. Los conflictos que se dan en los Balcanes son esta es la península de los Balcanes, ¿sí? Y los conflictos que se dan en los Balcanes son el detonante para la guerra, para la Primera Guerra Mundial. Entonces, ya desde hace varios años se están tomando preguntas que relacionen imperialismo colonial industrial con la guerra. ¿Está claro? Pregunta nomás, ¿eh? Para eso estamos. Sí, profesor, gracias. Todo claro. Ahora, lo otro que también se han puesto de moda para relacionarlo con la Segunda Guerra Mundial son las consecuencias
de la Primera Guerra Mundial y las imposiciones que hace el Tratado de Versalles a Alemania. Y cómo estas imposiciones, que son intolerables, incumplibles, ¿sí?, terminan siendo la justificación del surgimiento del movimiento nazi y del revanchismo de los alemanes, los italianos y los japoneses. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Versalles las colonias de los imperios derrotados se las reparten básicamente Francia y Gran Bretaña, y a los italianos y a los japoneses, a pesar de haber peleado en el bando aliado, les tocó muy poquito o casi nada. Y por eso el revanchismo de italianos y japoneses. Ellos no firman el Tratado de Versalles, no pertenecen a la Sociedad de las Naciones, y japoneses e italianos inician guerras de expansión. A ellos les llega lo que diga la Sociedad de las Naciones, no les importa. Ellos conquistan y atacan distintos países. Y luego, cuando los nazis ganan las elecciones, después de la crisis del 29, el desempleo, la hambruna, la crisis económica, justifica el discurso radical de Hitler, y ganan los nazis las elecciones en alianza con el Partido Conservador Alemán. Y los nazis no justifican la crisis, la pobreza, el atraso de Alemania por el Tratado de Versalles, ¿no? Entonces, el Tratado de Versalles es una imposición que hacen los ingleses y franceses al resto de países, donde franceses e ingleses se benefician de las, ¿no?, quitándole las colonias a los alemanes, a los austríacos y a los turcos, pero no reparten. Y el no repartir genera ese conflicto con los italianos y japoneses, y las excesivas eh, indemnizaciones o compensaciones de guerra generan el odio de los alemanes. Entonces se está estudiando mucho eso, ¿no? El desastre de los acuerdos de Versalles como elementos centrales para justificar o explicar el revanchismo y las exigencias de Alemania, Italia y Japón. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Pregunta. Si tiene más preguntas, bien por nosotros. Estamos felices cuando nos preguntan. No tengo ninguna duda más, profesora. Gracias. Ya. ¿Tú eres de Lima o de qué colegio estás viniendo? Ah, yo soy de provincia, profesor, y bueno, me mudé a Lima ¿Tienes dejo recientemente. de Cusco o Ah, Abancay? ¿en serio? No soy de Pasco. Sí, ahí está, por ahí estaba cerca. Tu dejo me parecía Cusco, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, por ahí estás. Pero eres de Pasco, Pasco. ¿De qué colegio de Pasco? Ah, de un privado, de Pitágoras. Ya, está bien, está bien. La cosa es estudiar. Ah, Bien. sí, profesor, estoy después de 38. Ojalá ingrese. ¿Cuántos puestos hay? 17. Ya, pues a sacarse la mugre, porque con ese tercer examen ya ahí ya comienza a definirse, ¿no? ¿Pero es tu primera vez en la prueba o ya has estado otras veces? Eh, bueno, es mi segunda vez yo. Y justo usted me enseñó en un ciclo virtual del año pasado, la pre 2023-1. Bueno, recién acabé el colegio, así que Ya, pues estoy preparándome otra vez. a seguir dándole. Pero sí, si estás en puesto 38 para Derecho San Marcos en la pre es bastante, porque a ver, te digo que casi el 80% de los alumnos que se matriculan para Humanidades, Sociales, Letras en San Marcos, casi el 80% van a Derecho. Así que si estás en un salón presencial o virtual, te va a Letras, Humanidades, Derecho, Educación, por lo menos 2/3 partes de ese alumnado va a Derecho. Si tu salón es de 50,
calcula que por lo menos 35 van a derecho, por lo menos. 30 a 35 van a derecho, solo que no lo dicen. Pero así es, esa es la estadística. Así que no sé cuántos salones especializados de la área hay, pero por lo menos el 70 hasta el 80% son alumnos que postulan a derecho. Así que si estás puesto 38, estás bien, ¿no? La cosa es bajar un poquito más, o subir tu puntaje y bajar, ¿no? Ir escalando los puestos. Sí, profesor. ¿Y en qué curso estás con problemas? Em, lo que más me dificulta es ciencias y un poco lo de matemática. Lo de letras, la verdad, bueno, me considero mejor en letras que en los demás cursos. Ya, porque lo un tip ya esencial. Si se supone que postulas a las áreas a una carrera de sociales, humanidades, y estás en un grupo de sociales humanidades, donde se compite mucho para eso, no son los cursos de letras, porque se supone que los dominan, que los manejan. La competencia fuerte está en los cursos más bien de ciencias, ¿no? Y matemáticas. Ahí está la diferencia. Ahí es donde se generan las diferencias de puntaje. Sí, Ya, profesor. esa es la cuestión. Bien. ¿Ya tienes las respuestas de esta semana? O las... Aún no. ¿Me lo podría pasar, por favor? Porque recién el Claro que jueves me sí. toca la clase. Ya, voy a ver si me deja abrir, porque está bastante lento el sistema. Yo en la tarde tengo clase virtual, ojalá que no se cierre porque está muy pesado. Va a demorar un montón para entrar. Nuestros operadores de redes. A ver. Pero en el ciclo, en el 23.1, ¿no? O 23.2, llevaste conmigo. Sí, profesor, 23-1. 23.1. ¿Y 23.2? Bueno, ya no hice la previa. Solamente postulé en la misión 2024-1. Me quedé por muy poquito. Y bueno, volví a postular 2024-2 y no ingresé. Ya, pues, tranquila, tranquila. Pero si te has quedado por muy poquito, necesitas entonces concentrarte. Si ya identificaste cuáles son los cursos que tienes bajo, ahí refuerza un poco las horas de lectura, ejercicio, cantidades de ejercicio, para que ahí cubras. Pero sin dejar de tener en cuenta, obviamente, los cursos de humanidades sociales que son esenciales, ¿no? Bien, hay 5 preguntas acá. La primera pregunta es sobre la Revolución Rusa y particularmente la etapa menchevique. Y te pide qué ¿no? elementos coinciden o son de esa etapa. Acá tenemos, ¿no? La pregunta es la firma de la paz de Brest-Litovsk, ¿sí? Y luego la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque los planes quinquenales corresponden al gobierno ya de Stalin y el establecimiento de la República por Kerensky es una etapa previa que corresponderá a la Revolución Menchevique o de febrero de 1917. Acá te está preguntando sobre la Revolución de Octubre y lo inmediato es eso, ¿no? La firma del Tratado de Paz con Alemania, el Tratado de Brest-Litovsk a inicios del 18. La guerra, lo otro sería la guerra civil rusa entre los bolcheviques contra los rusos blancos o monárquicos que tienen el apoyo de la coalición internacional de fuerzas armadas francesas, inglesas. También hay norteamericanos y japoneses que atacan a los bolcheviques apoyando a los rusos monarquistas, ¿no? Entonces, la uno es
Brasil. La 2, que nos habla de las características o consecuencias, disculpa, de la crisis del 29. Y las consecuencias son crisis financiera y retiro masivo de efectivo, la reducción de la inversión y quiebra de las industrias y el incremento masivo del desempleo. ¿Ya? Aquí sería la A. La 3, que es una pregunta para completar y que es recontra fácil. Y te lo expliqué un poco cuando unas preguntas sobre la Segunda Guerra Mundial. Es ese revanchismo de los alemanes, ¿no? Ese espíritu revanchista contra los países que los afectaron en el Tratado de Versalles. Entonces, la 3 es la E. Y la 4, que tiene que ver ya con estas características del socialismo o los países o estados socialistas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y acá, ¿no? La República Federal Alemana, RFA, fue el centro de actividades comunistas, no, no para nada. Al contrario, la República Federal Alemana es el centro más bien de la gran inversión capitalista y del modelo de Estado, ¿no? Liberal y democrático en Europa. En cambio, sí, la alianza militar de los países comunistas se llamó Pacto de Varsovia, ¿ya? Y la Unión Soviética implementa proyectos de colectivización industrial en el bloque comunista para imponer, ¿no? El modelo económico socialista, comunista en estos países. Para mantener el Comecon, más bien es el plan económico para que la Unión Soviética desarrolle, así como hay un plan Marshall de los Estados Unidos para desarrollar la economía de los países de Occidente después de la guerra, y un mercado común europeo que va a ir desarrollándose primero en la alianza del cobre, del hierro y se le llamó Alianza del Hierro y del Carbón. De ahí surge la Comunidad Económica Europea y luego la Unión Europea. La Unión Soviética propuso un plan económico general que tiene el nombre Plan Molotov, y de ese plan Molotov surge una idea de un mercado común entre los países del bloque comunista que se va a llamar Comecon, ¿ya? Así que no, no es político-militar, sino económico. Así que la 4, la alternativa verdadera, es la dedo. Y en el caso de la 5, es la típica pregunta de verdadero y falso, haciendo referencia a la Guerra Fría, específicamente a la Guerra de Corea. ¿Ya? Es verdadero, es la primera, ¿no? Inició por el temor de Estados Unidos a la expansión del comunismo en Asia Oriental, o sea, en el Extremo Oriente, también se le Asia Oriental o Extremo Oriente. ¿Qué más? ¿Las dos Coreas se unificaron? No, al contrario, siguen en una situación de guerra y conflicto hasta ahorita. ¿Qué otra cosa más? La firma del Tratado de Panmunjom dio comienzo al enfrentamiento. No, Panmunjom no es un tratado, es el armisticio o cese al fuego o paralización de las actividades militares, nada más. Pero no hay un tratado que ha cerrado los límites y fronteras entre las dos Coreas hasta ahora. Así que el primero es verdadero, el 2 y 3 falso, y el cuarto es verdadero. La guerra terminó con la consolidación del Estado comunista norcoreano con apoyo de China y la Unión Soviética. Así que la 5 es A. Así que te repito, 1 es Brasil, 2 Argentina, 3 Ecuador, 4 Dinamarca, 5 Alemania. Bien. Profesor, una duda. En el caso de la Dime. pregunta 5, en el Tratado de Panmunjom, ¿el paralelo 38 no es una frontera ya establecida? No, a ver, espérate, el paralelo, o sea, acuérdate que Corea es colonia de Japón. Japón pierde la guerra, ¿ya? Y las guerrillas comunistas que pelearon en Corea contra los japoneses bajo el liderazgo de Kim Il-sung toman el control del territorio en el norte. Y en el sur
los liberales, con apoyo de los Estados Unidos, forman un gobierno. Y las Naciones Unidas, para evitar la guerra civil, toman el paralelo 38 y lo dividen. Dividen las dos Coreas. Al norte los comunistas, al sur los liberales, con apoyo de Estados Unidos. Ese fue el acuerdo, pero los comunistas no quisieron aceptarlo y con apoyo de China y la Unión Soviética, los comunistas del norte atacan el sur. Estados Unidos ¿no? moviliza su enorme ejército y contraataca y recupera muchos territorios. Ante el avance norteamericano, los comunistas plantean las negociaciones y el cese al fuego que se termina con el armisticio de Panmunjom. Pero no significa que retornen al límite del paralelo 38. Tomaron más bien una serie de accidentes geográficos, ríos, montañas, para más o menos establecer una frontera provisional, porque repito, hasta ahora no hay un tratado de paz y límites entre esos dos países. O sea, no es que regresaron al paralelo 38, ¿eh? Por si acaso. La guerra termina y toman la decisión de hacer una especie de frontera altamente militarizada, ¿no? Que es la que tienen ahora. Pero ese no es el paralelo 38. Si te fijas en cualquier mapa. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Profesor, ¿algún tip para aprender más rápido historia? Leer, leer, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno lee, está practicando permanentemente. Ya, esa es la cuestión. Así que el paralelo 38, ese es el trauma, pues. Que se supone que hasta ahora, no debió mantenerse, pero no. Actualmente estos dos países tienen una frontera, una delimitación fronteriza no regular y no formal. Y en cualquier momento se pueden agarrar a golpes otra vez, ¿eh? En cualquier momento. Y hay una carrera armamentística y se supone que que Corea del Norte ya tiene armas nucleares, ¿no? Lo cual es muy peligroso, porque son dictaduras. Y las dictaduras, hay un problema. Como gobiernan sus países de manera dictatorial, en cualquier momento podría haber una rebelión, guerra civil, insurrección. Eso significaría que las armas nucleares podían ser usadas durante esos procesos. Y eso sí sería peligroso, no solo para ellos, sino para la humanidad. Bien, me despido. Espero que te vaya muy bien también, Andrea. Y Gracias, que profesor. saques el mayor puntaje posible. Y el Sí, próximo profesor, ciclo eso espero. estés en clase de estudios generales de Derecho. Cuídate mucho, que te vaya muy bien. Gracias, profesor.